Vale, entonces pasamos al segundo bloque. Y el primer tema aquí es el tema de la gestión tributaria. O sea, ¿qué hacer con la gestión tributaria? Y en las distintas reuniones que tuvimos se dibujaban dos opciones, ¿no?, de por dónde tirar. En algunos sitios, sobre todo en Cataluña, había un deseo de descentralizar la gestión tributaria, que las comunidades autónomas, idealmente para ellos, recaudasen la mayor parte de los tributos. En otros sitios la postura es muy distinta, y una posibilidad que a mí personalmente me gusta y también está sobre la mesa es la idea de ir hacia una administración tributaria conjunta, o sea, que haya una agencia única de administración tributaria que sea de todos, sea una especie de consorcio, no 15 consorcios, sino un único consorcio que recaude lo de todos y se lo dé al dueño, digamos, ¿no? Y que les dé a las comunidades autónomas más participación y más información en la gestión tributaria, que aproveche las economías de escala y de alcance que ciertamente hay en la gestión tributaria, pero digamos que esa agencia no sea del Estado, sino que sea realmente una agencia compartida, independiente y profesional en algún sentido, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con la agencia? ¿La troceamos, la dejamos como está, o integramos a los servicios autonómicos en algo que sea de todos y no solo del Estado? A ver, bueno, es sencillo. Creo que todos habéis leído el paper, el documento que preparé, y bueno, y sobre todo también la proliferación en los medios de comunicación, que también es cierto que dependiendo del sitio de residencia del medio de comunicación se interpreta el mismo documento de muchas maneras posibles, ¿no? A ver, yo creo que para entender el modelo que se propone, realmente tendríamos que pensar ¿qué haríamos si tuviéramos los folios en blanco? ¿Vale? Empezáramos de cero y no hubiera una administración tributaria, ¿no? Entonces, bueno, lo que la literatura nos viene a decir es que todo lo que sea fragmentar, sobre todo fragmentar información en el tema de gestionar impuestos, es malo, ¿no? Esto es algo incluso que cuando ya salimos del perímetro de los países y vemos áreas económicas, estamos todos bastante convencidos que poner información en común para gestionar impuestos es algo deseable, porque si no, la gente que está en el otro lado de la trinchera, pues evidentemente nos meterá goles, ¿no? Y esto es algo que conocemos. Por supuesto, el mundo no es así, los folios no están en blanco y empezamos de cero. Hombre, yo creo que entre eso y el modelo actual, donde no nos engañemos, es decir, aquí hace un poco cada uno la guerra por su cuenta, y es más, y bueno, aquí hay compañeros que han trabajado en el ministerio, como en su día yo trabajé y demás, y también sabemos que incluso algo que parece monolítico, por ejemplo, la administración central, tampoco realmente ofrece un comportamiento demasiado satisfactorio. ¿En qué sentido? Si tú preguntas al responsable de inspección de Extremadura o le preguntas al responsable de inspección de otra comunidad autónoma con no muchos recursos, se te va a quejar de que tampoco tiene unos recursos a lo mejor en la misma proporción que puede tener una comunidad autónoma donde hay unas bases mayores y donde la recaudación potencial es mayor. Si tenemos un problema de asignación de recursos, si a esto metemos comunidades autónomas con sus propios servicios tributarios y cada uno haciendo la guerra por su cuenta, pues tenemos un problema fundamentalmente de economías de escala, de economías de especialización, de intercambios de información. Vale, ¿cómo transitas a una solución razonable, no? Pues bueno, la idea de una administración tributaria integrada, sobre todo, va en la línea de que al final, en un sistema de financiación como el que tenemos, donde los recursos, los impuestos principales son compartidos, les llamemos cedidos o no, es decir, son compartidos, el IRPF, IVA, etcétera. Hombre, parece razonable que aquellos que se van a beneficiar de esa recaudación, ya sea gobierno central, ya sean gobiernos regionales, participen en las decisiones de cómo gestionarlo, ¿no? En esto creo que es bastante razonable. Claro, ¿cómo se consigue esto? Porque claro, alguien me puede decir, en la actual ley de financiación tenemos 2 artículos, yo no creo que se puedan extender muchísimo más las acciones en las que gobierno central y gobiernos autonómicos puedan de alguna manera plasmar la coordinación. Si uno se lee el artículo, quiero recordar ahora de memoria, 65 y 66 de la ley 22/2009,
están todas las funciones que uno puede pensar y no hay más. Ahora, cuando tú preguntas por separado cómo funciona esto, y Alain ha estado en el Ministerio y lo sabe, esto no funciona realmente. ¿Por qué? Porque sigue siendo una administración tributaria, evidentemente, donde el gobierno de la gestión de los impuestos es esencialmente del Estado. Por supuesto, aquí de forma común se aduce deslealtad institucional, las comunidades autónomas respecto del Estado, posiblemente el Estado respecto de las comunidades autónomas, es decir, no se comunica información, entre medias tenemos el tema foral, evidentemente, es decir, bueno, que el sistema foral en nuestro sistema sea muy diferente no evita que haya todas estas necesidades de coordinación fiscal dejen de existir. Estamos hablando además de dos territorios, País Vasco y Navarra, con un porcentaje del Producto Interior Bruto total enorme, con montones de interrelaciones. Bueno, ¿cómo resuelves esto? Bueno, pues la alternativa de la administración tributaria integrada, ya para concluir, se trata de fundamentalmente decir, es muy flexible. Uno puede concebir desde un modelo que básicamente empiece dando una participación a los gobiernos regionales en un consejo de dirección. Es decir, yo me inspiré un poco en parte en qué pasa en Canadá. En Canadá es un modelo muy curioso, ¿no? Que te obliga incluso a estudiar un poquito más allá de la administración tributaria el régimen de relaciones institucionales. La Canadian Revenue Agency es federal, pero salvo el caso de Quebec, todas las provincias y los territorios del noroeste, es decir, encomiendan, vamos a usar esa palabra tan de derecho administrativo español, encomiendan la gestión de sus sistemas tributarios a la agencia federal. Pero lo más llamativo es que su órgano de gobierno, el Board of Management, que tiene 15 miembros, 11 vienen de lo que llamaríamos aquí las regiones, las comunidades autónomas. Es decir, la dirección, el subdirector y tal, son los 4 miembros federales con unos sistemas. Digo que hay que estudiar un poco más el sistema institucional canadiense, porque, por ejemplo, hay una limitación a que esos representantes de las provincias canadienses hayan estado los 8 años anteriores o en el gobierno o en los parlamentos de las provincias. Es decir, deben de ser profesionales, tanto procedentes o de la administración tributaria o incluso del sector privado. Bueno, hay una serie de sistemas, hay unas figuras. Nunca, en ningún momento, en un mismo año, puede haber cambios que excedan más del 50% de los miembros para garantizar continuidad, una serie de medidas. Bueno, sobre la base de trabajar en el órgano de gobierno, bueno, pues parecería razonable ir hacia lo que dice Ángel, que en el extremo podría ser perfectamente una única administración tributaria de titularidad compartida, es decir, entre gobierno y comunidades. Yo creo que aquí hay muchas ganancias a la hora de asignar recursos a lo largo del territorio, de gestionar, de romper incentivos. A ver, dos cosas, y se dice en el paper, que no creo que deben interpretarse nunca. Es decir, ni esto debe entenderse por la Administración Central como un vaciamiento de competencias, ni aducir criterios de deslealtad, etcétera, que todos conocemos cuando no se quiere comunicar información, etcétera. Y por el otro lado, ya concluyo, las comunidades autónomas no pueden entender esto como un tránsito hacia un modelo donde cada comunidad sería responsable de gestionar los hechos imponibles de su territorio, porque entonces volvemos al problema original de fraccionamiento de información. Y bueno, esto es lo que se pone en la mesa. Bueno, pues yo me he dedicado a esto durante 15 años, a gestionar impuestos. Empecé siendo administrador de la agencia tributaria en Reus y luego pues he pasado por puestos de inspección a todos los niveles. A ver, yo estoy bastante de acuerdo con el planteamiento teórico. Es difícil, porque es que en España no tenemos un problema por ser precisos, por ejemplo, con 2 territorios forales, que lo tenemos con 4. Es decir, y estos 4... por hablar un poquito del mundo real, es que un inspector en Álava no tiene acceso a la base de datos de Guipúzcoa. Entonces, eso a la hora de la única base de datos común que tienen las haciendas vascas entre sí y con la estatal es la base de datos de tramas de defraudación que son intracomunitarias. Para que nos hagamos una idea de cómo es este mundo y de que el mundo se está cambiando y se hace cada vez más pequeño, pensemos, por ejemplo, en el tema de Apple. Apple ha sido objeto, esto es público, de inspecciones en España y, sin embargo, no nos hemos enterado o no hemos podido probar que todos los impuestos se pagaban en Irlanda. Y bueno, y realmente tampoco se pagaban, acababan en paraísos fiscales. De hecho, en el propio País Vasco ha tenido una caída de recaudación las diputaciones forales
porque las empresas que facturan más de 7 millones de euros, tengan donde tengan el domicilio fiscal, tributan, vamos, salvo que lo hiciesen todas sus operaciones en territorio foral, tributan a porcentaje compartido y de acuerdo con la ley común. Con lo cual, quiero decirte, los problemas que hemos tenido que han llevado a que hace un par de semanas tuviésemos que aprobar un pago fraccionado en el impuesto de sociedades de subir 8.000 millones, los han tenido también las haciendas forales, cosa que no se sabe, pero bueno. Es decir, que en realidad, nos guste o no nos guste, todos estamos en el mismo barco. Y lo único sensato es ir hacia unificar todo este tipo de cuestiones, porque incluso, vamos a ver, el IBI, tú lo puedes, un edificio que se queda así quieto en un sitio, tú lo puedes administrar a nivel local. Una sociedad que puede operar en todo el mundo, la única forma de mirarla es a nivel global. Ahora, difícil, vamos, o sea, difícil es decir poco. No estamos acostumbrados a esto, hay casos de deslealtad institucional por todas partes. El caso más crítico, que es el País Vasco, tiene el problema de que todo el secretismo lo tienen las haciendas forales entre sí, porque esto tiene un origen foral, o sea, ni siquiera es autonómico. Entonces, el señor de Álava se siente que no, que es que el origen son mis fueros de Álava o de Vizcaya. Y además, luego tienen problemas para compartir la información entre sí e incluso dentro de ellas, porque la información fiscal es una cuestión de poder. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues que, por ejemplo, hay grupos separados o había hasta hace poco grupos separados porque ante la amenaza terrorista, bueno, pues solamente se podían inspeccionar, había un censo de contribuyentes protegidos en cada administración foral. Es decir, estamos hablando de todo esto y, evidentemente, se tiene que ir a un consorcio. Ahora, lo que yo veo a nivel político es que se va completamente, particularmente Cataluña, se está intentando ir en dirección contraria. Es decir, se intenta montar desde la nada, por parte de compañeros míos, encima alguno de ellos, el último, Joan Iglesias, era compañero mío de promoción. O sea, se intenta montar desde la nada una administración que, sobre todo, tendría unos problemas graves de eficacia y de eficiencia. Esto no lo hemos percibido con una claridad cristalina en cuanto a fuga de empresas en el País Vasco, porque el propio terrorismo era una barrera para el traslado artificial. Pero con el paso del tiempo o mejoramos la coordinación o no vamos a ninguna parte. Entonces, sí, efectivamente. Y por cierto, esto debería ir en dos sentidos, porque antes he hablado aquí del impuesto de transmisiones patrimoniales en sucesiones. Luego es que esta información no se comparte, pero vamos, es que no se comparte en sentido desde las administraciones autonómicas hacia el Estado, ni siquiera en sitios donde el color político es el mismo. O sea, es decir, que efectivamente ahí tenemos... Es decir, el planteamiento teórico es impecable, nos tenemos que parecer más a países como Canadá y lo único que pasa es que se está utilizando toda la gestión tributaria como un elemento de disgregación. A medida que los mercados se hacen globales y las empresas también, si no avanzamos en esta cuestión de intercambio de información y de administración única, yo creo que vamos a tener problemas graves. De hecho, los estamos teniendo ya. Bueno, siento haberme extendido tantísimo, pero en fin, es que me he dedicado a esto durante muchos años. Muchas gracias. Sí, me gustaría decir alguna cosa sobre esto. Totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace Jorge y con lo que ha dicho Paco. Yo creo que aquí, cuando se reforme el actual sistema de financiación, como muy bien has dicho, ahí en lo que se escriba en la ley se puede mejorar poco, pero se tiene que mejorar en la cultura, en el comportamiento y en que todos, como bien se ha dicho, esto no es un problema solo de la agencia, digamos, central que se resiste a compartir información, sino que las comunidades autónomas también se resisten a compartir información. Y debemos caminar hacia una cooperación lo más intensa posible. Claro, tenemos ahora 5 agencias tributarias en España y lo que tenemos que pensar es cómo conseguir que esto se reduzca y se unifique. No podemos pensar, o sea, cualquier reforma del sistema de financiación y cualquier cosa que afecte a los tributos cedidos, yo sabéis que he escrito sobre esto y estoy encantado de ampliar la autonomía, el espacio para las comunidades autónomas, pero no podemos renunciar a lo que tenemos y al revés, tenemos que ir en dirección contraria, ¿no? Y solo decir una cosa, yo creo que esto es un problema de cultura de los funcionarios, pero también es de ambos lados, de todos lados, ¿no? Pero también es fundamentalmente un problema político, o sea que
las tentaciones, digamos, y las iniciativas que está adoptando la Generalitat de Cataluña se corregirían si hubiera un acuerdo, aunque fuera de largo plazo, para que las haciendas forales se integraran en una gestión compartida, en serio, y además marcaran el camino para las otras agencias tributarias, porque todas las comunidades autónomas tienen su espacio, su propia. O sea que yo creo que es esencialmente un problema político y que en esta reforma, cuando sea, no vamos a resolverlo. Tenemos que pensar a largo plazo en encaminar hacia una mayor integración, una mayor cooperación, porque si no estamos perdidos. Bueno, yo tengo una duda de todo lo que he oído porque no me queda claro alguna pregunta y una reflexión, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo idóneo? Porque yo he discutido mucho con la directora de mi agencia tributaria también sobre este tema y enseguida nos surgió el problema entre las ganancias en eficiencia, evidentemente, y luego, pero las pérdidas también en lo que justifica que exista una comunidad autónoma incluso, ¿no? Que es el autogobierno, la capacidad de establecer y exigir tus propios tributos y de adaptarlos a las necesidades de cada territorio. Y lo que es más, que yo soy un pesado con eso, la corresponsabilidad fiscal, porque si no se ve, si gasta uno y recauda otro, ese camino de corresponsabilidad se visibiliza muy poco. Ponías antes el ejemplo de Canadá. En Canadá tienen, aparte de ese consorcio, es que cuando uno hace la declaración de la renta, rellena 3 impresos, uno de cada color, y el de color amarillo es el que financia el territorio, la provincia. Entonces, porque lo han cuidado mucho para que se vea esa corresponsabilidad, ¿no? Con una única agencia no sé cómo se podría visualizar, ¿no? Igual el modelo consorcial podría ser más interesante, que la gestión siga siendo de las agencias y que exista un consorcio central que sea el que tenga la información y que la comparta y diseñe los requisitos básicos de gestión, ¿no? Y que después en cada territorio se adapte un poco a las circunstancias. Igual por ahí sí que podría ser interesante, nada más. Sí, bueno, a ver, una cosa es la deriva actual en Cataluña y la otra, por ejemplo, lo que dice el Estatut. Lo que dice el Estatut, perdona que hable de Cataluña, pero es una agencia tributaria compartida, consorciada, un consorcio. No, solo no. En ningún no. A ver. A mí me parece, yo simplemente digo lo que igual como dice Alain, que posiblemente según qué línea tome la reforma, pues esto también ayuda a que Cataluña se acerque a ello, desde luego desde el extremo en el que se está ahora, no, pero desde la idea de actuar consorciadamente, pues en el fondo sí. Ahora, a mí me parece muy bien la propuesta de Jorge y esta propuesta un poco que está encima de la mesa, no como una cosa light, como dice Alain, que es bueno, no cambiemos la ley, hay que cambiar las actitudes. No, o sea, 11 sobre 15, como en Canadá. Si no, o 15 sobre 18, o sea, si no, es que no cambian las cosas, no cambian, y es hasta cierto punto normal, es como una especie, no sé, de pez que se muerde la cola, eso nadie se fiaría de que esto sirviese para nada, ¿eh? Entonces, bueno, dentro de esto, que yo lo vería así, también en Canadá está el Quebec, ¿no? Bueno, igual como aquí está el País Vasco. Pues bueno, tampoco sería, yo creo, incompatible este modelo con que alguna comunidad autónoma, tuviese esta agencia consorciada. No estoy segura, lo pongo como quizás un paso más, o una o todas, pero si es una comunidad a lo mejor muy pequeña, pues tiene menos sentido, ¿no? Y después también hay que ver si esto serviría para los impuestos compartidos de entrada y después ir ampliando, etcétera, ¿no? Eso es evidente que tiene que ver con las peticiones por parte de Cataluña, ¿no? Ponerlo aquí como argumento fundamental. La experiencia más o menos directa, hablando con los compañeros que están en los territorios, que en algunos casos las agencias autonómicas funcionan regular, por una razón práctica. Uno, los recursos; dos, la dificultad que tienen de funcionar en el territorio. Y creo que ese argumento está directamente ligado al modelo de Estado. O sea, quiero decir, si nosotros no nos movemos
decidimos sobre algunas modificaciones del actual sistema, pues podemos mantener, como ha dicho ahora María Antonia, la simetría también. O sea, quiero decir, distinguir en alguna manera lo que tiene que ver con la información, la lealtad institucional a través de la posibilidad que esa información fluya sin ninguna limitaciones. Y por otro lado, buscar en soluciones asimétricas también del mecanismo de recaudación. Y es fundamental que esto, pero no tenga que pasar como la posibilidad de un conato centralista, o sea, que efectivamente el control por parte de ese consorcio tenga en cuenta del peso específico de las haciendas territoriales autonómicas, y yo añadiría también la posibilidad de compartir información y recaudación también por parte de las haciendas locales, si nosotros incluimos competencias, posibilidades recaudatorias, por ejemplo, a los entes locales más pequeños. Y tenía apuntado otra cosa, básicamente sobre, yo creo que en Navarra, País Vasco y esto se puede mantener como una asimetría en el mismo modelo de financiación, si es el punto de partida, como se puede encontrar evidentemente en el marco de los estatutos de la Magna Carta Autonómica, posibilidad, ¿no?, de concretar la relación territorial entre la comunidad autonómica y el Estado. O sea, está bien el consorcio, pero tampoco es necesario blindar en alguna manera las líneas que tienen que ser iguales para cada uno, ¿no?, en el mecanismo de recaudación. O sea, lo que veo aquí que es fundamental es la parte que tiene que ver con los datos, es que fluya la información y cómo eso se garantiza y cómo se controla. Porque nosotros podemos inventar un mecanismo perfecto decimos así, de compartir información de recaudación, pero de hecho el control político después lo va a tener, por ejemplo, el Estado central. No hemos hecho nada. Entonces, lo que hemos hecho, hemos aumentado un conflicto territorial y no lo hemos solucionado. Bueno, como ha dicho muy bien Ángel, esta fue una propuesta que salió en Cataluña y creo que fue IZ, o bueno, y había otra gente allí. Yo personalmente creo que todo aquello que podamos poner en marcha sin muchos escarafalls, que se llama en catalán, no sé cómo se llama esto, y que esté en el Estatut de Cataluña, ayuda. Eso por definición, ayuda. Es decir, una cosa que está en el Estatuto de Cataluña, el debate que hemos tenido, que es el Tribunal Constitucional, etcétera, y esto se puede poner en marcha. Y yo no digo que tenga que ser un consorcio solo, Ángel, yo no digo esto. Allí se habló de un consorcio y bueno, y queda pendiente a ver cómo se puede hacer eso. Pero, a ver, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros en general es avanzar. Nosotros y lo que llevamos este año haciendo. Y yo no creo que podamos lograr en ningún momento hacer un sistema de financiación autonómico espléndido y magnífico. Esto será imposible y además creo que muchos no lo pretendemos. Lo que pretendemos es arreglar una parte de los disparates que hay ahora y dar salida a algunos problemas y algunas reivindicaciones. Ya está. Y sabemos que habrá problemas y sabemos que con el tiempo nos daremos cuenta que esto no funciona y esto sí, etcétera. Pero para que las cosas pasen, yo creo que primero hay que pensarlas. Luego hay que compartirlas, cuanto más gente mejor. Y entonces tienes bastantes más posibilidades de que sucedan. Y por tanto yo creo que estamos en eso. Y cuando también el presidente del gobierno dice, bueno, entre las 4 cosas que vamos a hacer ahora, una es esta, hombre, pues aquí hay un papel que hoy se mejora y ese papel casi será imposible no tenerlo en cuenta. Y por tanto, en grandes rasgos, esto va a ser muy útil. Por tanto, yo estoy a favor y, claro, si pudiera ser el consorcio entre Cataluña y el gobierno, pues estupendo. Pero bueno, el primer paso, yo estoy a favor de un consorcio compartido entre todas las comunidades. No digo que no, es un avance. A ver, aquí hay dos facetas de esto. Yo creo que una que es la técnica, estamos todos de acuerdo, es mucho mejor. Es una actividad en la que hay economías de escala, de alcance, la información es importante y esto mejor compartido que separado. O sea que el argumento técnico a favor del consorcio o lo que sea, yo creo que es impepinable. Luego está el tema político. Yo creo que aquí también hay un argumento a favor de algo parecido a un consorcio. Yo insisto en un consorcio, no 15. O sea, si tenemos 15 tenemos un problema. Es empezar a trocear la agencia. Pero el hecho, o sea, la cuestión política es, hay comunidades autónomas, en Barcelona salió clarísimo. O sea, el problema es
decían ahí, nosotros queremos tener la llave de la caja porque no nos fiamos del Estado. El Estado, lógicamente, no se fía de ellos tampoco. Si el señor Mas hubiera tenido la llave de la caja, tendríamos problemas de más difícil solución que los que tenemos hoy. Esta agencia es una forma de ni para ti ni para mí. O sea, le damos a un tercero neutral, compartido, la llave de la caja y que le dé a cada uno la parte que le toca. Y yo creo que esto también es un argumento importante a favor de una solución de este tipo, pero insisto, no puede ser un consorcio con Cataluña, por mucho que Miquel insista, tiene que ser uno para todos, si no, no estamos solucionando nada. Era una pregunta porque yo lo puse encima de la mesa y quiero preguntar a los que estudiáis. El tema, ¿no? Sí, porque hay que saber lo que. Yo hay dos cosas que siempre que las he puesto encima de la mesa. Una, la agencia tributaria realiza diversas funciones. Lo mismo, todas las funciones no tienen que tener el mismo tratamiento, ¿no? Segunda, ¿solucionaría algo el cambio de adscripción de la dependencia administrativa? Que lo dije, pues vamos a escribirla al Senado, vamos a escribirla el cambio de la adscripción administrativa, porque eso es determinante de la visibilidad de que se cambia, ¿no? Y eso era simplemente saber qué opinión teníais los que sabéis de esto. Un apunte puramente parcial. Es importante que las comunidades autónomas participen efectivamente en la gestión de la agencia tributaria porque si les damos competencias sobre la mitad de la tarifa del IRPF, por ejemplo, entonces te establecen una deducción, te cambian la tarifa, eso necesita un control específico y eso al final, tal y como tenemos montado el sistema, es un control de un filtro informático de las declaraciones que se tiene que hacer en un sitio determinado y si no tenemos en cuenta la sensibilidad de la gente que lo hace, luego resulta que no se hace y aquello es un coladero para los ingresos de la comunidad autónoma correspondiente. Ese es un punto. En segundo lugar, nos hemos centrado aquí en Cataluña, pero vamos, por intentar ser un poquito más ecuánimes en esta historia, es que cuando se reparte el dinero, y por eso el tema del consorcio y de la adscripción es importante, pues no. A ver, hace unos años era Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, la que decía que le estaban engañando con la financiación autonómica y que en Madrid se recaudaba no sé cuántos. Y claro, evidentemente el que esto se ponga en duda prácticamente cada vez que a alguien no las cosas le salen peor de lo que se espera, pues es un problema. Entonces, esa cuestión a mí me parece, ambas cuestiones me parece relevante y tendríamos que ir hacia eso porque eso al final no solamente es integrar desde un punto de vista técnico, sino también es integrar desde un punto de vista político. Y efectivamente la idea esta de quién tiene la llave de la caja, lo que decía Artur Mas, volem les claus de la plaça Letamendi, como grito de guerra en una manifestación delante de la plaza de Letamendi, que es donde está la central de la agencia tributaria en Cataluña, para los que no lo sepan, pues al final es un auténtico problema, porque no solamente, insisto en lo que decía antes, es que no solamente estamos hablando del tema desde un punto de vista de la financiación de la correspondiente comunidad autónoma, estamos hablando de quién determina los planes de inspección, de a quién se le revisan los expedientes. Entonces, en la medida en que profesionalicemos eso, y vamos, en fin, yo en 15 años no he recibido una instrucción política. O sea, eso también es verdad, pero que eso se visualice y quede claro, bueno, pues a mí me parece es algo importante. Desde el punto de vista de inspeccionar y recaudar, hay que tener en cuenta dos cosas. En cuanto a la recaudación ejecutiva, todo el mundo, o sea, digo todo el mundo, es prácticamente sin excepción, el Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria es el órgano que le recauda, salvo a la Seguridad Social, a todo el mundo, a todo el Estado, a todas las comunidades autónomas y a todas las entidades locales. ¿Por qué? Porque son los únicos que al final tienen centralizado el sistema de embargos con los bancos. Claro, y no te libras de un embargo. Entonces, seamos serios, es decir, esto de que podemos ceder, bueno, tú de momento troceas, pero luego todo el mundo, vía un acuerdo, acaba diciéndole al Departamento de Recaudación de la agencia, eso sí, luego hay 50.000 millones de euros pendientes de cobro. Quiero decir que estemos en la realidad. Y segunda cuestión, desde el punto de vista, y por eso vuelvo a insistir en que es importante consorciar y tener una agencia única.
desde el punto de vista de la capacidad de entender, vamos a ver, de inspeccionar a los contribuyentes más grandes y de no tener presiones, lo que te conviene es un órgano central. Y de hecho, honestamente, yo me fui a Europa, antes de meterme en política, a decirle al Comité Económico y Social Europeo que que teníamos que tener una agencia europea. Yo creo que hay mucha coincidencia en lo que se está diciendo, ¿no? Pero me da la impresión de que el punto clave, yo estoy de acuerdo con lo que ahora se ha dicho al final, en el sentido de decir, no centremos el abordaje de este problema desde la perspectiva solo de Cataluña, porque yo creo que la insatisfacción respecto del funcionamiento actual de la agencia tributaria en su relación con las comunidades autónomas va mucho más allá de Cataluña. Entonces, yo creo que las comunidades autónomas no estarían por la labor de una propuesta como la que se hace, que es muy razonable, si no hay señales muy claras de que ese consorcio tiene que funcionar de manera diferente a como ha funcionado hasta ahora la agencia tributaria. Entonces, este es el punto central, ¿no? Es decir, claro, y con las proporciones, alguien ha dicho 11-15 tomando la referencia de Cataluña, pero... Perdón, de Canadá, perdón, me he equivocado. Gracias. Claro, pero también podemos tomar la referencia de realmente lo que gestiona la agencia tributaria, para quiénes son sus principales, ¿no? ¿Esa agencia de quién, no? Entonces, Miguel Ángel decía, bueno, es que al final el gasto final neto de transferencias de la Administración Central es el 6% del PIB y el de las comunidades es el 14%. Bien. Sí, pero si los ingresos son mucho mayores en el caso de la Administración Central, porque después se convierte en transferencias, esto hay que limpiarlo. Bueno, yo creo que sí. Entonces, bueno, resumiendo, que yo creo que el punto clave es no ya solo un consorcio, sino qué tipo de consorcio y funcionando cómo y a qué distancia del actual. Porque si no, la tendencia a defender que es mejor opción otra alternativa será cada vez mayor. No. Brevemente, una pregunta de Luis Ángel. A ver, por ejemplo, a mí esto que has dicho, la del Senado, no me gusta. Es decir, yo creo que el problema de la adscripción, ¿dónde adscribimos una agencia de todos? Yo creo que esto realmente, cómo se resuelve el problema a través de una administración integrada es más una cuestión de gobernanza que de adscripción. Es decir, los canadienses lo tienen claro, es decir, la agencia es federal, es del gobierno central. Pero el board es 11-15, que no vamos a aprender esto. Además, me reí mucho porque nos entrevistamos el otro día con gente de la Embajada de Canadá y se sorprende del conocimiento que tenemos de la realidad canadiense, ¿no? Y tal, no, pero es cierto. Ellos no se plantean el asunto en este sentido, sino dicen, bueno, realmente ellos lo tienen muy claro. Es cómo se gobierna, ¿no? Y entonces, más allá de la adscripción, ¿no? Eso es importante. Lo del Senado no me suena. Yo mezclar sector público con poder parlamentario, cada cosa lo suyo. En cambio, sí que me parece mucho más importante, y en esto España saca muy mala nota, y los que leéis cosas de las que escribo y tal, sobre temas, por ejemplo, de evaluación, no me aburro de decirlo. Estos sistemas funcionan, pero os invito a que entréis en la página web de la agencia canadiense. Los reports, los informes de evaluación que luego se discuten en el Parlamento son espectaculares. Claro, no la rendición de cuentas, claro, eso es lo evidente, porque todo esto funciona cuando luego uno puede comprobar y exigir responsabilidades. Uno ve las memorias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, por supuesto, de los servicios tributarios de las comunidades autónomas, y son penosos. Es decir, son cuadritos de efectivos, de no sé qué, de incremento de recaudación. Entrad en la de Canadá, entrad en la de Suecia, entrad en tal, es otra cosa. Es que es rendimiento de tributos, medidas de eficiencia, indicadores. Claro, estas cosas funcionan
por ese otro lado, ¿no? No sé, otra de las cuestiones que estoy de acuerdo con Paco en lo que está diciendo, y esto, y con María Antonia, no es una cuestión de cultura, yo creo, es una cuestión de incentivos. Las cosas cambian cuando hay los incentivos para hacerlas. Insisto, y son incentivos del diseño de la forma de gobernarlo, creo que es importante. Y hombre, es muy curioso, yo en mi experiencia personal, es decir, he tenido 78 entrevistas, no sé qué, los últimos que están muy callados. El lunes tengo que hablar con los de Radio Euskadi, están muy callados porque me llamaron un poco más o menos que quería abolir los fueros con esto, ¿no? y tal. Es decir, bueno, es increíble. Pero claro, lo que ha dicho Paco, resulta que es que ahora las 3 administraciones de los 3 territorios forales de Euskadi están perdiendo recaudación, más los de Navarra, porque tienen problemas serios también ellos. Entonces, yo aquí creo que hay un problema, creo que hay un problema importante que tiene que ver también un poco con lo de la cultura, es que por separado nadie me ha dicho que no le suene bien la música. Es decir, el problema es, claro, esto bilateral yo no lo entiendo, Ana, no lo entiendo bilateral, ¿por qué? Porque replicaríamos los mismos problemas que tenemos con el sistema actual. Debe haber, es decir, si el problema que tenemos es tener una única administración, si hacemos consorcios bilaterales, yo creo que esto es un problema, ¿eh? Es decir, es donde tenemos que pelearnos, y creo que en el paper lo pongo en algún lado, esto necesita un consenso político, pero para ver el reparto del poder de decisión dentro del órgano de gobierno. Esa es la cuestión clave. Quería, por alusiones, ya que María Antonia me interpelaba, quería decir que estoy totalmente de acuerdo que tendría que haber un consorcio con un órgano independiente de gestión, etcétera, y si el director de la agencia no lo nombrara el Parlamento, por ejemplo, en lugar del Gobierno, mejoraríamos. No tengo dudas. Solo en mi intervención solo he querido poner un tono de, digamos, cierto pesimismo en el que, mientras no incluyamos en ese asunto a las diputaciones forales, no vamos a avanzar. Y entonces he querido, y quizá no me he explicado bien, decir que quizá no estemos en el momento de mejorar y de hacer la solución óptima, sino ir avanzando poco a poco, ¿no? Y de paso añado que en los últimos 20 años hemos progresado mucho. O sea, sigue habiendo muchos problemas, no se transmite información, no se coopera, pero hemos avanzado. O sea, tanto en lealtad mutua, en cooperación entre comunidades autónomas de régimen común y central. Con las forales ya... En fin, yo ahí prefiero no hablar porque supuran heridas todavía. No, bueno, me ha dado una idea nuestro inspector de cabecera, y cuando decías que había poca información, eso es verdad. Creo que fue Beato que en la reunión de Sagaró explicó lo mucho que les había costado obtener, no recuerdo exactamente, pero obtener las primeras informaciones de los forales. Pero lo explicó y dijo, y hemos avanzado. Un poco lo que te dices, hemos avanzado, esto es lento, etcétera. Pero hay una cosa que la gente olvida, junto a lo que nosotros estamos avanzando, los de la informática, los Falciani, los Snowden, avanzan mucho también. Y cualquier día estos temas alguien tendrá un disgusto, porque no sé por qué salen los de Panamá y no salen los de algunas comunidades nuestras. O sea que esto está al caer, ¿eh? Esto está al caer. No siempre es un hacker, a veces es otro tipo de hacker, pero eso está al caer. O sea que es un anuncio, no os penséis que soy yo, ¿eh? Pero esto es una cosa que ya se ve, que en el plazo de 4 o 5 años todo esto va a salir. Y luego solo informaros de una cosa. Junqueras ahora, como quieren hacer la agencia tributaria catalana, pues ahora les dice a los ayuntamientos que les manden toda la información del IBI, porque así, por lo menos por el IBI, nos va a tener entonces todo esto en una especie de paraguas de la Diputación, y van haciendo. O sea, parar no paran. Entonces, bueno, yo creo que a veces en política va bien que te adelantes. Eso pasó con TV3. El Pujol iba convenciendo a Felipe que le dejara emitir no sé qué, y un día dije, hay que hacer un proyecto de ley. Hicimos un borrador del proyecto de ley, bueno, hice una tarde de insomnio de estas, y luego esto cambió mucho, pero hubo un proyecto del gobierno del tercer canal, porque si no, los vascos habían hecho ya el cuarto canal.
vosotros no sois el tercero. Hicieron el cuarto por delante del tercero, conectaron y a tomar por el saco. Y entonces, claro, esto era un disparate. O sea que a veces... Bueno, vosotros sois imposibles, pero también os daremos, poquito a poco. Pero entonces, el resumen es que a veces es mejor adelantarse que te vayan haciendo la chapuza. Y al final yo creo que esta es una cosa que casi es obligada, y admito y acepto que sea un consorcio del Estado, por descontado, aunque esto siempre tendremos en la cabeza que si lo podemos hacer un día solos, mejor, con el Estado, claro. Pero... Javier Loscos, Universidad Complutense. Aprovechando que hoy Podemos tiene mejores representantes, voy a romper una lanza en favor del consorcio contemplado en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, de manera expresa y clara. ¿Por qué? Porque probablemente estemos todos de acuerdo en que el diseño de administración tributaria integrada que propone Jorge sería el diseño óptimo, pero se están poniendo de manifiesto aquí, precisamente en las intervenciones que me han precedido, las dificultades que tendría ese diseño. Haría falta consorciar la agencia estatal con las agencias territoriales, pero las agencias territoriales, como acaba de señalar mi compañero, no siempre funcionan bien. Los problemas de confianza respecto al funcionamiento de la agencia estatal no son exclusivamente catalanes, como ha planteado Paco Pérez. Y en cuanto a algunas alternativas, como que el nombramiento fuese hecho por las Cortes, que me parece absolutamente sensato, se podría plantear nombramiento por las Cortes del director de la agencia tributaria, como nombramos a las personas que integran el Tribunal Constitucional. Yo creo que tenemos un problema grave en relación con Cataluña, pero no solo en relación con Cataluña, necesitamos restablecer la confianza, porque desde los órganos del Estado ha habido deslealtades institucionales, como las ha habido también desde las administraciones territoriales y políticas en el ámbito autonómico. Y desde ese punto de vista, ¿cómo podríamos restablecer la confianza? ¿Cómo podríamos avanzar hacia ese diseño ideal de la agencia tributaria integrada donde estuvieran todos, que fuese una y no 15? Pues desde ese punto de vista yo creo que la figura del consorcio prevista, creo que es el artículo 205 del Estatuto de Cataluña, si no estoy equivocado, tiene algunas ventajas. La primera de ellas es que no es un consorcio total, es un consorcio parcial. No contempla la desaparición de la agencia estatal en Cataluña, como no contempla la desaparición de la agencia tributaria de Cataluña prevista en el mismo estatuto. En principio se planteaba consorciar el IRPF y consorciar el impuesto sobre el patrimonio. Si eso saliese, que reconozco que es bastante difícil, porque cuando se hicieron los primeros contactos, la administración de la agencia tributaria estaba plenamente a favor del consorcio. Su diseño del consorcio era que en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria para Cataluña pusiésemos banderitas de Cataluña y ya está. La Generalitat también estaba de acuerdo, quería que quedase solo igual, pero que les diesen las llaves. Así, desde luego, no se restablece la confianza. Así es, seguimos siendo estatales, pero disimulamos, o no queremos al Estado, queremos las llaves de la caja fuerte. Se puede entender, pero desde luego es difícil de compartir. En cambio, si partimos de la base que tanto la agencia tributaria, que para mí es una administración modélica en 200.000 dimensiones y que no se debería perder, al menos mientras no vayamos a una agencia europea que fuera capaz de hacerlo mejor, pero que también hay cosas que no hace bien, y sabemos que hay lagunas importantes en la lucha contra el fraude, sobre todo para lo que podríamos llamar el fraude fiscal en rentas empresariales y de proximidad. Si en un consorcio limitado a las figuras como el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio, el nuevo consorcio permitiese no que desde la agencia catalana se hiciese lo que ya hace bien la administración tributaria, sino que se avanzase sobre lo que no hace bien la agencia tributaria, nos encontraríamos con que las bases de datos de la agencia tributaria, que para mí son un activo que hay que preservar y que no se debe dividir, recibirían incorporaciones que mejorarían su calidad de su información desde el nuevo consorcio, desde algo que no repitiese lo que ya hace bien la agencia tributaria, sino que hiciese aquellas cosas a las que la agencia tributaria no es capaz de llegar hoy día de manera satisfactoria. De esa forma, desde la agencia estatal se percibiría que el trabajar en común consigue mejores resultados. Desde la agencia tributaria catalana se percibiría
que la colaboración con la agencia estatal no es la colaboración con ningún tipo de enemigo, y probablemente con el tiempo conseguiríamos un historial de buenas prácticas que podría servir, por una parte, para restablecer la confianza en el debate Cataluña-resto del Estado, por otra parte también para restablecer la confianza entre el resto de las administraciones territoriales y la agencia, porque verían que con los consorcios la agencia no quiere invadir el territorio autonómico y que de verdad se comparte el poder, que es la cuestión clave. Creo que podría servir como laboratorio de ensayo en el marco del federalismo como laboratorio de ideas que explicamos a veces en clase, y por tanto, mientras no seamos capaces de avanzar hacia el diseño óptimo, que sería la Agencia Tributaria Integrada de todos, con un diseño 11-15, y tengamos que restablecer las confianzas, yo no despreciaría la idea de transmitir un mensaje de respeto al estatut que podría contribuir a lubricar también, en este caso, el debate territorial con Cataluña y con el resto del Estado. Ya he hecho el abogado del diablo. Yo lo que quiero decir es que yo creo que aquí mayorcitos somos todos, ¿no? Y que la ingenuidad pues la hemos perdido hace mucho tiempo. Y las comunidades autónomas y los territorios forales no son santos dictadores benevolentes cuya preocupación es recaudar lo mejor posible. No. Los territorios forales han puesto de manifiesto lo que realmente quieren los órganos de gobierno, y es controlar a sus contribuyentes, decidir qué se hace, incluso determinar a quién se inspecciona, favorecer a sus amigos, porque por ejemplo en Vizcaya ya hay un par de gestores que han pasado por la cárcel, eso sí, defendidos por la Diputación, ¿vale? Y la colaboración con la Agencia del Estado, con la Agencia Estatal Tributaria, ha tardado en empezar a funcionar. Es que no sé, hace unos años no se sabía ni lo que te habían retenido en el resto de España, en el País Vasco. Está empezando a funcionar y bueno, va avanzando, pero entre ellas lo que has dicho tú antes, aquí no hay nuevas. Ahora empiezan a intercambiar algo de información. Los informes de las agencias vascas, bueno, el de la Agencia Estatal Tributaria es como una obra de Shakespeare comparado con lo de las agencias vascas. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de descentralizar el sistema fiscal. Aquí no estamos descentralizándolo con santos que van a buscar el bienestar común. Estamos descentralizando a políticos que lo van a intentar utilizar en su beneficio. Y todos sabemos, primero, que desde el punto de vista económico lo óptimo sería no descentralizar nada. Porque en cuanto descentralizas y compartimentalizas, todo lo hemos dicho mucho, aumenta la presión fiscal indirecta para los contribuyentes, 1000 cosas. Entonces, pues si políticamente hay que ir en aras a una supuesta visibilidad, que tampoco yo sé si te la dará mucho, porque en la medida, entonces no es que se va a dar más visibilidad a las comunidades autónomas, a ver, en la medida que solo financian un alfa% de su gasto con impuestos, lo que le vas a hacer creer al contribuyente es que la administración solamente le cuesta el alfa% de lo que realmente le cuesta, porque es una parte, es esto, pero bueno, dejamos ese pequeño margen. Si por una cuestión política hay que hacerlo de una forma que no puedan realmente utilizarlo en su beneficio. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Se va a crear un órgano. ¿De qué van a ser funcionarios los inspectores? ¿De qué van a ser funcionarios? ¿Van a ser de las comunidades autónomas? Sinceramente, si son funcionarios de las comunidades autónomas, la hemos hecho buena, porque no es más que cuestión de tiempo que aquello pete. ¿Quién va a tener acceso a la base de datos común? ¿Las comunidades autónomas van a tener acceso a la base de datos común? No lo sé. Digo los departamentos de Hacienda o solamente los funcionarios, que no lo sé. Yo digo que cada decisión que tomemos al respecto va a tener implicaciones sobre lo que van a hacer las comunidades autónomas con el sistema fiscal. Y si creemos que van a utilizar toda la información y todo simplemente para recaudar más y mejor, es que somos muy ingenuos. Por lo tanto, yo creo que la administración tributaria única, como sugiere Jorge, es la única opción, y que en ese diseño, pues, a ver, está mal decirlo, pero cuanto menos tengan que decir en términos de gestión las comunidades autónomas, mejor. Que haya un organismo común, que una comunidad autónoma puede decir, oye, a ver, ¿por qué inspeccionáis más aquí en A que en B? Todo eso sí, pero cuanto menos puedan intervenir en la gestión del día a día, yo creo que mejor para el sistema fiscal. La última. Yo, en relación con esto último, yo creo que hay que poner en blanco...
Yo creo que se ha hablado de algunas cosas que tampoco, que se ha frivolizado un poco en exceso sobre el contenido, ¿no? Y que a veces estamos discutiendo sobre cosas que lo importante es la pregunta que está aquí y cada uno está pensando ya en cuántos jefes de servicio va a tener su agencia tributaria. Y no es eso, es que es muy importante. O sea, yo creo que un hacendista no puede minimizar el impacto de la ilusión fiscal que se genera. Que haya una administración que solo gaste y que no recaude. Pero bueno, si os parece bien que sea de la otra forma, pues será de la otra forma. Pero yo creo que se debería visualizar que lo que financia el gasto de las comunidades autónomas son los impuestos que recaudan, ¿no? De alguna forma, ¿no? Deberíamos, pues que deberías tener, pues que tienes que tener una administración tributaria que recaude. No estoy hablando de eficiencia, estoy hablando de corresponsabilidad fiscal. Y en cierta medida no tiene por qué estar reñida con la eficiencia. De hecho, todo el mundo sabe en la práctica que las agencias tributarias autonómicas son la parte de los funcionarios que estaban en el Ministerio de Hacienda que se dedicaban a liquidar y a gestionar los impuestos que se cedieron íntegramente a las comunidades autónomas, que son transmisiones patrimoniales y sucesiones. Entonces, ¿qué eficiencia hay si ha pasado de un sitio a otro el funcionario? Yo no veo ninguna ineficiencia grave. Otra cosa es que se tenga... porque crees que el gobierno está formado por funcionarios egoístas que lo que quieren gastar, que esa es la que justifica. Por lo tanto, tendrás que darme la razón. Tendrás que decirme que en cuanto tenga una agencia tributaria vamos a utilizar su beneficio. No, yo no creo eso. Y además ese es el argumento teórico para justificar la corresponsabilidad de la rendición de cuentas. No, los gobiernos son agentes con intereses propios y que si no tienen que dar una rendición de cuentas van a gastar en exceso. No, yo lo que quiero decir es que el ciudadano es el que tiene que percibir que la exigencia de gastos en servicios públicos a la comunidad autónoma tiene una contrapartida, que es que esos gastos se deben financiar pagando tributos. Y que no se pueden pedir gastos, digamos, a coste cero, que es una ficción que está bastante extendida en nuestro país, ¿no? Lo gratis de lo público gratis, digámoslo así. Entonces, en lo otro, que tiene que haber una institución, como decíais antes, un consorcial, pues yo creo que hay un cierto acuerdo, debería concretarse un poco qué alcance tiene que tener ese consorcio, qué es lo que se debe reservar a la parte central, que estoy de acuerdo. Igual la alta inspección y algunas figuras que afectan sobre todo al tráfico de empresas se deben reservar para un nivel central único y otra parte para gestionarse y recaudarse desde las propias comunidades, compartiendo unos criterios generales y la información, porque no se comparte. Ahora mismo nosotros tenemos problemas para definir cuál es el gap que hay entre la recaudación real y la normativa, porque no tenemos la información de las bases tributarias que tiene la agencia tributaria. Entonces, son cosas importantes y que no son baladí. Y como tenemos esa experiencia, y posiblemente en el otro sentido también haya alguna experiencia mala, pues de mala información como punto de partida, no es muy bueno pensar de lo que hay ahora, porque no funciona bien ahora mismo. Y es un problema de gobernanza muy importante, y no solo en la parte de la agencia tributaria, también en la parte del gasto, también en la parte del Consejo de Política Fiscal. Pero bueno. Yo creo que la responsabilidad requiera impuestos regionales, estoy totalmente de acuerdo, pero que el corolario sea que también la gestión deba estar descentralizada, eso ya no me parece tan claro. Requiere visibilidad, pero eso no exige seguramente una gestión totalmente descentralizada. La gestión es un problema fundamentalmente técnico. Ángel, la última intervención, que vamos ya con... No, yo quería decir lo mismo que decir Julio, insisto, o sea, en relación con los impuestos hay tres decisiones distintas, ¿no? Una es quién los fija y quién puede fijar tipos y subirlos y bajarlos. Otra es quién lo recauda, qué chapa lleva el inspector en la solapa, y otra es quién se queda el dinero. Entonces, lo importante realmente para la autonomía es la parte de que te quedas el dinero y que puedas subir o bajar tipos. Lo de la gestión es una cosa técnica que es, en principio, subcontratable. Yo creo que es verdad que es importante que se visualice, pero esto no exige una agencia separada necesariamente. Podríamos tener hojas de 3 colores en los impresos del impuesto sobre la renta sin necesidad de tener 3 agencias distintas. Y yo creo que una cosa que deberíamos hacer,
que se sale un poco de esto es enseñar a los niños cómo funciona el sistema autonómico, que entiendan qué parte de la responsabilidad de gasto y de ingreso tiene cada uno. Esto debería estar en los temarios de la ESO. Sí, de algo de ciencias sociales. O sea, está difunta, bueno, ¿no? Está difunta. Pero no sé si esa educación para la ciudadanía habla de estas cosas. Pero bueno, algo debería hablar de estas cosas, ¿no?